Ayer les hice una promesa. Les dije que Salomón dejó algo escrito para los que están solos, para los que sienten que nadie los entiende, para los que se despiertan en la noche sin saber por qué. Esta noche cumplo esa promesa, pero antes de contarles lo que Salomón escribió, necesito contarles algo que llevo 20 años sin dejar de pensar. Hay un hombre que se llamaba Don Eusebio. Era vecino de mi abuela en Guanajuato, viudo desde los 72 años. Sus 2 hijos se habían ido al norte, uno a Monterrey, otro a Chicago. Cada vez que yo llegaba de visita a casa de mi abuela, lo veía ahí, sentado en el umbral de su puerta, una silla de palma, un café que ya estaba frío, mirando la calle. Yo pasaba frente a su casa y le decía buenas tardes, don Eusebio. Él me respondía buenas tardes, muchacho. Y yo seguía caminando. 4 años en el seminario de Morelia. Estudié a los padres de la iglesia. Aprendí griego bíblico. Leía a Agustín, a Tomás, a Buenaventura. Me enseñaron a rezar por los muertos, por los enfermos, por los pecadores, por los misioneros en tierras lejanas. Nadie me enseñó a sentarme con don Eusebio. Don Eusebio murió un martes de noviembre. Mi abuela me llamó por teléfono. Me dijo que los de la funeraria tardaron casi 2 días en llegar. Nadie lo encontró antes. Eso fue hace 20 años. Y desde entonces no dejo de pensar en lo que dice Salomón, porque resulta que Salomón lo vio venir. Salomón escribió sobre don Eusebio hace 3000 años, y la iglesia decidió que ese texto no era urgente. Esta noche les voy a mostrar lo que escribió, y lo que la iglesia hizo con ese texto, y por qué lo que le pasó a don Eusebio no es solo tristeza, es, según el libro más incómodo de la Biblia, una tragedia evitable. Soy Aurelio, y llevo 20 años queriendo decir esto en voz alta. Primero, necesitan entender desde dónde escribió Salomón. La mayoría de los textos que conocen de él son de su época de gloria. Los proverbios, el hombre en su plenitud, la sabiduría práctica, el rey en su majestad, el cantar de los cantares, el joven ardiente que escribe sobre el amor como si la vida fuera eterna. Pero el Eclesiastés es otra cosa. El Midrash Kohelet Rabbah, uno de los textos rabínicos más antiguos que existen, dice algo que a mí me detuvo la primera vez que lo leí. Dice que Salomón escribió sus 3 libros en 3 etapas de su vida. Cantar de los cantares, en la juventud, cuando el fuego todavía no sabe que se va a apagar. Proverbios, en la madurez, cuando el hombre cree que ya entiende el mundo. Eclesiastés, en la vejez, en la vejez. Piensen en lo que eso significa. El Eclesiastés es la voz de un viejo que mira hacia atrás. Un hombre que tuvo todo y que, llegado a cierta edad, se pregunta para qué fue todo eso. Y ese hombre no es un filósofo abstracto. Ese hombre es Salomón, el hombre más rico de la historia. El hombre que construyó el templo más suntuoso que ha existido jamás. El hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y al final, el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 3 y 4, dice algo que la iglesia nunca les lee en misa. Dice esto: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, 700 mujeres, y ninguna pudo darle lo que buscaba. Todas lo jalaron en direcciones distintas. Y al final, el hombre más sabio que ha existido llegó a la vejez con el corazón dividido entre 1000 compromisos y sin encontrar en ninguno de ellos lo que necesitaba. Desde ahí escribe el Eclesiastés. Desde la vejez de un hombre que tuvo demasiado de todo y que al final descubrió que no tenía nada de lo que importa. No es filosofía abstracta. Es la confesión de alguien que aprendió demasiado tarde. Y ese alguien les dejó un mensaje.
El texto está en el capítulo 4 del Eclesiastés, versículos 7 al 12. Voy a leerles el pasaje completo porque necesitan escucharlo tal como Salomón lo escribió, sin paráfrasis, sin suavizarlo, tal como está. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Hay un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. ¿Para quién, pues, trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y dura tarea. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso es lo que escribió Salomón. No lo escribió para un seminario de filosofía. No lo escribió para una conferencia académica. Lo escribió como lo que es, la observación de un hombre que vio a alguien trabajar durante décadas sin saber para quién, y lo llamó por su nombre: vanidad, dura tarea. Y luego dijo la frase que ningún sacerdote les ha leído desde ningún púlpito en décadas de domingos: ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No dijo: bendito el solitario que ora en silencio. No dijo: el que vive solo tiene a Dios como compañía. Dijo: ay. Esa es una expresión de tragedia, no de virtud, no de oportunidad espiritual, tragedia. Y Salomón sabía de lo que hablaba, porque él fue el hombre solo que más rodeado de gente ha existido jamás. ¿Por qué entonces la iglesia nunca les leyó este versículo? El Talmud babilónico, tratado Shabbat, folio 30b, registra algo que me dejó paralizado la primera vez que lo encontré en la biblioteca de la UNAM. Dice esto, textualmente: los sabios quisieron retirar el libro de Kohelet porque encontraron en él palabras que tienden a la herejía. ¿Escucharon bien? Los propios rabinos, los mismos hombres que compilaron el Talmud, quisieron meter el Eclesiastés en la Genisá. La Genisá era el depósito donde se enviaban los textos sagrados que ya no podían usarse. No se quemaban porque contenían el nombre de Dios y no podían destruirse, pero se retiraban, se enterraban. Nadie los volvía a leer. Los rabinos querían retirar el libro que dice: ay del solo, el libro que pregunta: ¿para quién trabajo yo? El libro que llama a la soledad dura tarea. ¿Por qué? Porque ese libro decía cosas demasiado incómodas. Porque Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y sigue los caminos de tu corazón y el deseo de tus ojos. Y los rabinos veían en eso una contradicción directa con el libro de Números, que dice: no sigáis vuestro propio corazón ni vuestros propios ojos. El libro que más honestamente habla de lo que se siente estar solo estuvo a punto de desaparecer. Lo salvó un solo argumento técnico, que empieza y termina mencionando a Dios. No porque sus revelaciones fueran consideradas urgentes, no porque alguien dijera: este texto protege a los mayores que viven solos, sino porque tenía las palabras correctas al principio y al final. El resto quedó en el medio, sin que nadie lo predicara, sin que llegara a las orejas de las personas que más lo necesitaban. Y ahí, en ese medio, estaba don Eusebio, con su silla de palma y su café frío y la calle vacía de una tarde de noviembre. Ahora escuchen esto, porque lo que voy a contarles me llevó años entender. El mismo Salomón que escribió «Ay del solo», escribió también el capítulo 12 del Eclesiastés. Y ese capítulo contiene uno de los textos más extraordinarios de toda la literatura sagrada. La Iglesia siempre lo presentó como una meditación sobre la muerte, una reflexión espiritual sobre la fragilidad de la vida humana. Les voy a mostrar lo que dice en realidad.
El texto empieza así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego describe lo que llama los días malos, con una serie de imágenes que durante siglos parecieron metáforas poéticas. No son metáforas poéticas. El Talmud babilónico, Tratado Shabbat, folio 152a, y los rabinos Rashi e Ibn Ezra, en el siglo XI y el siglo XII respectivamente, descifraron este texto imagen por imagen. Salomón describió la vejez en código, y el código es este: los guardianes de la casa que tiemblan, los brazos y las manos que ya no obedecen, los hombres fuertes que se encorvan, las piernas que ya no aguantan el propio peso, las que muelen porque han disminuido, los dientes que se pierden uno a uno, los que miran por las ventanas y se oscurecen, los ojos que se nublan, las puertas de afuera que se cierran, los labios que ya no tienen dientes detrás, el sonido del molino que se apaga, la masticación que ya no se escucha en la mesa, el que se levanta a la voz del pájaro, el sueño ligero del anciano que cualquier ruido despierta, las hijas del canto que se debilitan, la voz que ya no puede alzarse como antes, el árbol de almendra que florece, el cabello que se vuelve blanco como las flores del almendro, el saltamontes que se arrastra, las caderas que ya no responden como debieran, el cordón de plata que se rompe, la médula espinal, el cuenco de oro que se quiebra, el corazón, el cántaro que se rompe junto a la fuente, los pulmones que ya no sacan suficiente aire. Salomón no escribió una metáfora espiritual. Salomón describió con una precisión que hiela la sangre lo que se siente envejecer. El proceso entero, órgano por órgano, parte por parte, y lo escribió en código porque era demasiado real para escribirlo directo. Porque si lo hubiera escrito directo, nadie hubiera podido terminarlo de leer. Piensen en eso un momento. El hombre más sabio de la historia, en sus últimos años, se sentó a escribir lo que se siente cuando los brazos empiezan a temblar y los ojos se nublan y la voz ya no alcanza donde antes alcanzaba. No lo escribió para un filósofo que quería meditar sobre la mortalidad. Lo escribió para que alguien lo leyera y reconociera, para que alguien dijera, él sabía, él lo entendió. Y la Iglesia tomó ese texto y lo convirtió en instrumento de piedad abstracta, desconectado de la persona mayor que vive sola y que puede escuchar en cada metáfora su propia historia. En el año 251, en el desierto de Egipto, un hombre llamado Antonio abandonó todo lo que tenía y se fue a vivir solo en una cueva. No tenía compañía, no quería tenerla. La soledad era para él el camino hacia Dios. Ese hombre es hoy San Antonio Abad, y su ejemplo se convirtió en el modelo de perfección cristiana para los siglos siguientes. Después vinieron los monasterios, los ermitaños del desierto. San Juan Clímaco, en el siglo VII, que escribió La Escala del Paraíso y describió la soledad contemplativa como el peldaño más alto de la vida espiritual. San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, que sistematizó la soledad mística en la noche oscura del alma y la convirtió en condición necesaria para la unión con Dios. La palabra monje viene del griego monos, que significa solo. La Iglesia puso la soledad en el altar y la llamó virtud. Construyó siglos de teología para decirles que estar solo es un camino, una forma elevada de vida, la condición del verdadero hombre espiritual. Y mientras tanto, Salomón había escrito, «Ay del solo». Y mientras tanto, Dios mismo había dicho en el Génesis, capítulo 2, versículo 18, las palabras que menos se citan en cualquier sermón sobre la vida contemplativa. No es bueno que el hombre esté solo. Dios lo dijo. Salomón lo repitió. La Iglesia construyó monasterios y llamó al monje el hombre perfecto.
No digo que los monasterios sean malos, digo algo más preciso. La Iglesia tomó la soledad elegida del monje y la usó para normalizar la soledad impuesta del anciano. Mezcló las dos cosas hasta que la gente ya no supo distinguirlas, y en esa confusión quedaron atrapados millones de don Eusebios. Hay un libro en la Biblia que casi nadie conoce. Se llama el Libro de Siráside o Eclesiástico. Está en la Biblia católica, no está en la Biblia protestante, que lo excluyó del canon hace 500 años. Y tiene un pasaje que, si se leyera en cada misa del mundo, cambiaría algo. No se lee en ninguna. Siráside, capítulo 3, versículos 12 al 16. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad, será un punto a tu favor. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Ese texto está en la Biblia católica. Ha estado ahí durante 2000 años. No se incluye en el ciclo electoral dominical romano. No se lee en misa. No se explica desde el púlpito. No hay un decreto que lo prohíba. Simplemente no está ahí el domingo cuando la gente lo necesita. Y no es solo la tradición bíblica. El Corán, Sura al-Isra, versículo 23, dice algo que el mundo islámico recita de memoria desde hace 14 siglos y que tiene el mismo mensaje que el Siráside. Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que tratéis bien a vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez estando contigo, no les digas ni una sola palabra de desprecio y háblales con respeto. Ni una sola palabra de desprecio. Eso dice el Corán. El libro de Salomón dice, ay del solo. La Biblia católica dice, abandonar al Padre es insultar al Señor. El Corán dice, ni una palabra de desprecio. 3 tradiciones, el mismo mensaje. Y en los centros de ancianos de México, 60 de cada 100 no reciben visita. Yo no sé si eso es silenciamiento deliberado o simplemente negligencia institucional. Probablemente hay personas de fe genuina que nunca oyeron estos versículos. Lo que sé es que hay familias enteras que llevan décadas sin escuchar esas palabras y que si las hubieran escuchado, quizá habría menos personas mayores esperando una llamada que no llega. Les voy a dar un dato de ahora, no del siglo I, no del Talmud, de ahora. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publicó datos que debería conocer todo el que tenga un padre o una madre de más de 60 años. 1.700.000 personas de 60 años o más viven solas en México. El 60% son mujeres. Y en los centros gerontológicos del sistema DIF en todo el país, hay una estadística que cuando la leí por primera vez, tuve que cerrar la pantalla y salir a caminar. 60 de cada 100 adultos mayores que llegan a esos centros fueron llevados por sus propias familias y nunca volvieron a ser visitados. 60 de cada 100. Salomón escribió hace 3000 años, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y en México, en este año, 60 de cada 100 personas mayores que caen no tienen segundo que las levante. No porque sea inevitable, porque nadie les leyó a las familias lo que el Siráside dice, porque nadie les explicó que dejar a su madre en un centro sin volver a visitarla no es solo incomodidad. Es, según la Biblia que llevan al bautizo de sus hijos, como insultar al Señor. Quiero decirles una última cosa antes de terminar. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 31, hay una frase que casi todas las traducciones le quitan su verdadero peso. Las traducciones dicen,
Las canas son corona de gloria. Pero la palabra original en hebreo es Tiferet. Y Tiferet no significa simplemente gloria. En la tradición del pueblo judío, Tiferet es uno de los atributos divinos más complejos que existen. Es la belleza que nace del sufrimiento, el esplendor que se gana habiendo vivido. Y la palabra que se traduce como canas, seibá, no significa solo cabello blanco, significa la vejez entera. Todo lo que se acumula al llegar a cierta edad, los años, las pérdidas, los aprendizajes, las marcas que deja la vida sobre un cuerpo. Salomón dijo algo que en su profundidad original se pierde en cualquier traducción. Dijo que llegar a viejo, haber sobrevivido todo lo que hay que sobrevivir para llegar a viejo, con los brazos que tiemblan y los ojos que se nublan, y la voz que ya no alcanza donde antes alcanzaba, es llevar en la cabeza la corona del esplendor divino. No como consuelo, no como premio de consolación, como dignidad. El anciano que vive solo no es un problema que hay que resolver discretamente. Es, según Salomón, alguien que lleva una corona. Y la pregunta que Salomón hace desde ese capítulo 4, que casi se quemó en la Genisá, es esta. ¿Quién la está viendo? Ahora quiero hablarles directamente. Si hay alguien en su vida que vive solo, que tiene más de 70 años, y ustedes lo saben, escuchen esto. Salomón no les está pidiendo que sean perfectos. No les está pidiendo que abandonen su vida. Está diciendo algo mucho más simple. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 11. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará uno solo? No necesita calor literal. Necesita que alguien sepa que existe, que alguien llame, que alguien pase por su puerta y no solo diga buenas tardes, sino que se detenga un momento. Eso es lo que Salomón escribió. Eso es lo que casi se quemó en la Genisá. Eso es lo que quedó enterrado bajo siglos de retórica sobre la virtuosa soledad del contemplativo. La verdad es más simple y más urgente que cualquier mística. Nadie debería estar solo cuando puede no estarlo. Eso lo dijo Salomón, eso lo confirmó Dios en el Génesis, eso lo repite el Corán, y eso lo dice el libro que ningún párroco les ha leído. Voy a terminar esta noche de una manera diferente a cómo he terminado los videos anteriores, no con una denuncia, no con un misterio que continúa la próxima semana. Con esto, mi nombre es Aurelio. Tuve 4 años en el seminario de Morelia. Me enseñaron muchas cosas. No me enseñaron a sentarme con don Eusebio. Llevo 20 años pensando que debía haberme sentado, que debía haber parado en ese umbral una sola vez y haber preguntado algo diferente a buenas tardes. La iglesia no me lo enseñó, el seminario no me lo enseñó, pero Salomón lo escribió. Y yo no lo leí a tiempo. Si ustedes tienen a alguien que vive solo y saben quién es, y llevan tiempo sin llamar, esta noche les dejo una sola cosa. Salomón lo vio venir. El texto sobrevivió la Genisá. Llegó hasta aquí 3000 años después, para que ustedes lo escucharan esta noche. Hagan con eso lo que quieran. Soy Aurelio. Cuídense esta noche y cuiden a los que están solos.